Bueno, veamos otro ejemplo. En el problema de la clase, bueno, que hicimos en la clase, la videoconferencia de la clase del miércoles, les quedaba pendiente a ustedes reemplazar, en lo que tenemos aquí arriba, reemplazar, perdón, los valores de G, de D, M1, M2, mu y teta para encontrar el valor del B, que recordemos era la rapidez final, o en el estado inicial. Ok, bueno, este es un problema que dice, voy a hacer un recorte de la imagen solamente para ampliarla. Dice que el sistema mostrado se suelta desde el reposo. La masa de 4 kilogramos se desliza sobre la superficie horizontal rugosa, donde hay un coeficiente de fricción entre el bloque y la superficie igual a 0.4. La constante del resorte es 100 newtons sobre metro y la fuerza en el resorte cuando el sistema se libera es de 50 newtons. Determine la magnitud de la velocidad de los cuerpos cuando la masa de 20 kilogramos ha caído 1 metro. De repente es muy parecido, al menos lo que piden, al problema que hicimos el miércoles, pero la gran diferencia es que hay un resorte. Es importante resaltar un par de cosas. En primer lugar, el problema menciona que el sistema se suelta y que parte del reposo, o sea, ese es el primer dato importante. Segundo, se menciona que hay fricción evidentemente entre, voy a poner acá, entre el bloque y la superficie, pero quizás la información más interesante en este caso es que cuando el sistema se libera, la fuerza del resorte es de 50 newton. O sea, en el mismo instante que el sistema parte del reposo, en ese mismo momento, la fuerza del resorte es de 50 newtons. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica que en el instante inicial falta una información aquí que no la olvidé copiarla, que es una fuerza del resorte y la dirección eh, hacia la izquierda, ¿no? Ese es el dato que faltaba. Que hay el resorte, o sea, hay una fuerza del resorte y esa fuerza está dirigida a la izquierda en el instante inicial. ¿Qué implica que se tenga que en el instante inicial hay una fuerza del resorte? ¿Qué podemos deducir acerca de eso? Vamos, siempre he dicho que si escriben una respuesta y está incorrecto, ya está. ¿Cuánto sería? ¿O qué conclusión podrían hacer acerca de si se tiene en el momento inicial una fuerza del resorte que, aclaro, está dirigida hacia la izquierda? ¿Se escucha? ¿Se entiende la pregunta? O no se entiende la pregunta, pero digan algo. Ya saben que si dan una respuesta equivocada, lo más que puedo decirles es no y se acabó.
Pero que esté preguntando y que nadie responda, me hace preguntarme a mí si en efecto están poniendo atención. Ahí hay un récord de audiencia, solo hay dos. Entonces, Oscar, ¿qué implica? Digan, no lo sé tan siquiera, pero no estemos generando estas pausas. ¿Qué implica tener una fuerza de resorte? Si dan una respuesta equivocada, está bien, yo digo que no y se acabó, pero al menos digan algo. Bueno, sigamos entonces. De acuerdo a la ley de Hooke, que recordemos que la magnitud de la fuerza de un resorte es K por X. Estoy hablando de la magnitud, no tiene sentido entonces poner un signo. Entonces nos está diciendo que si en el momento inicial el resorte está ejerciendo una fuerza sobre el bloque, implica que hay una deformación, tiene que haber una deformación, porque la fuerza que ejerce el resorte sobre el bloque es igual a la constante por la deformación que tenga el resorte. O sea, si hay fuerza debida a que el bloque esté estirando el resorte o interacción entre el bloque y resorte, pero existe una fuerza que el resorte ejerce sobre el otro, es que hay una deformación. En este caso, la conclusión es que el resorte está deformado inicialmente. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque en muchos ejercicios, pueden ver, bueno, suponiendo que ya revisaron los que están en el aula, hay problemas donde el ejercicio dice que en el instante inicial de repente se comenta que parte del reposo, que eso podría cambiar, es decir, podría decir otra cosa, pero en muchos problemas dice parte del reposo con el resorte no deformado o que el resorte inicialmente no está deformado. En este caso, la existencia de esa fuerza de 50 newtons nos dice que el resorte está deformado inicialmente y la dirección, perdón, que la fuerza que el resorte ejerce sobre el bloque es a la izquierda, que es un dato que agregué porque faltaba, pero que la dirección que sea a la izquierda nos está diciendo que el resorte está estirado inicialmente. O sea, que la deformación es un estiramiento. Sí, la fuerza del resorte, así como está, el problema dice, inicialmente el resorte tiene eh, una fuerza o ejerce una fuerza de 50 newtons hacia la derecha, lo que nos está diciendo con la dirección es que inicialmente estaba estirado. Perdón, si es a la derecha, comprimido. Aquí que la fuerza que el resorte ejerza sobre el bloque sea a la izquierda, quiere decir que esté estirado. Podría ser cualquiera de las dos cosas, simplemente cambiando este dato, que es el que estoy agregando porque no lo dice. Entonces, hay una deformación. Ahora, ¿cuánto es la deformación? Se puede calcular de acuerdo a la misma ley de Hooke. ¿Por qué? Porque la fuerza del resorte, que son 50, es igual a la constante del resorte por la deformación, en este caso un estiramiento. Y la constante del resorte vemos por ahí que es de 100 newton metro. Tengo entonces 50 igual a la constante del resorte, que son 100 newton metro, por la deformación, encontramos la deformación, que es 0.5 metros. O sea que en el momento que el sistema parte de reposo, o que se sueltan los bloques, perdón,
tenemos el resorte estirado 0.5 metros. Y vamos a ver en qué influye eso a la hora de hacer los cálculos. Bueno, esto digamos es una pequeña variante. La mayoría de problemas, porque la mayoría de problemas dicen que no hay deformación inicial, pero en este caso sí. Ok, entonces tengo dos objetos. Antes de hacer el planteamiento de un método energético, voy a tomar como sistema un bloque y voy a tomar como sistema el otro. Y lo usual, ¿no? Hacemos el diagrama de cuerpo libre de cada uno. Digamos, le voy a llamar a este el bloque 1 y a este el bloque 2. Entonces, en el bloque 1, que se está moviendo de forma horizontal, tengo la normal, la fuerza de gravedad, la tensión. Notemos que nos pide calcular la velocidad luego de que el objeto, el de 20, o sea, M2, ha caído 1 metro. O sea que nos está diciendo que el movimiento de este objeto, voy a poner delta de R, mi punto inicial va a ser el que está marcado aquí, mi punto final va a ser el recorrido que hace. Vamos a decir que hay una distancia D. ¿Y qué es la distancia D? La voy a colocar acá. Es 1 metro. Entonces lo que estoy haciendo es el diagrama de cuerpo libre en el estado inicial y colocando la ubicación de mi objeto en el estado final. Como el movimiento va a ser a la derecha, consideramos que es un movimiento de forma que no va a caer, ¿verdad? El bloque 1 recorre ese metro y no cae por el espacio que hay ahí vacío, o que tampoco va a pegar en la polea. Entonces, si el movimiento es a la derecha, la fuerza de fricción cinética es a la izquierda, y además la fuerza diferente a todas las que hemos estado trabajando de las fuerzas típicas, la voy a marcar, es la fuerza del resorte. Ok, ya tenemos entonces todas las fuerzas que actúan en M1. Vamos a las que actúan en M2. La tensión de la cuerda, la misma cuerda que conecta a M1, la fuerza de gravedad. En este caso, el movimiento del objeto es hacia abajo. Mi punto inicial es este. Y vean que todo lo que estoy marcando, cuál es el punto inicial, cuál es el punto final, en qué dirección ocurre o en qué dirección es el desplazamiento. Voy a ponerle delta de R1 acá y delta de R2. O bueno, se sobreentiende que es la magnitud. En todo caso, los desplazamientos tienen una magnitud igual que D, pero la dirección evidentemente es diferente. Bueno, ya tengo entonces mi diagrama de cuerpo libre.
Tengo incluidas todas las fuerzas. Y entonces aplicamos el teorema del trabajo neto. El trabajo neto sobre ambos bloques es igual al delta de energía cinética de ambos objetos. Es decir, que debo incluir el trabajo de las fuerzas que actúan sobre M1 más el trabajo de las fuerzas que actúan sobre M2. Vimos en la clase del miércoles que la tensión efectúa trabajo en cada bloque, pero cuando hacemos una consideración de que el sistema son los dos objetos, el trabajo de la tensión se va a eliminar. Además, visto para el objeto 1, recordemos que pasa lo siguiente. La normal y el peso son fuerzas constantes. ¿Qué podemos decir de su trabajo entre el punto inicial y el punto final? Si las fuerzas son constantes, hablando de la normal y del peso. O de la fuerza de gravedad, como les quieran decir. Seguimos el monólogo entonces. Bueno, no vuelvo a preguntar entonces. Ah, perdón, ya opinó alguien. Su trabajo es cero, ¿por qué? Bueno, ya creo que más preguntas es más que suficiente la respuesta. Sí, es cierto, el trabajo es cero, puesto que son fuerzas perpendiculares al movimiento. Quizás lo voy a plantear aquí. Le voy a escribir mejor todo, aunque este paso sí es opcional. Estas cuatro son las fuerzas que efectúan trabajo. Me falta la fricción, perdón. Son las cuatro fuerzas que actúan sobre el bloque 1, pero como bien lo dijeron, el trabajo de la normal y el trabajo del peso son cero, puesto que al ser fuerzas constantes, son perpendiculares al movimiento, por lo tanto el trabajo es cero. Si las fuerzas son variables, eso de que sea perpendicular al movimiento, hay que tener en cuenta que no siempre funciona. Si son constantes podemos concluir directamente que sí. Ok, en el caso de la tensión, la pregunta ¿es la tensión una fuerza constante? La pregunta es bien simple, ¿sí o no? No. ¿Por qué no es constante? Porque si yo veo la sumatoria de fuerzas en X, cuando vea las fuerzas que están considerando que el eje X es este, vean que se deben marcar los ejes si se va a hablar de que voy a sumar fuerzas en X. Si yo sumo fuerzas en X tengo una fuerza que es variable, que es la fuerza del resorte. Por lo tanto, si tengo fuerzas variables en X y no conozco la magnitud de alguna fuerza que esté en X, la tensión, recordemos que la tensión depende de toda la información de las demás fuerzas, entonces va a ocurrir que la tensión va a ser variable. Es más, la aceleración va a ser variable, debido a la fuerza del resorte que es variable. Entonces, el trabajo de la tensión, que ya mencionamos que se va a anular, tendría que plantearse como una integral. Voy a escribir acá. Trabajo de la tensión sería la integral de tensión punto ddr. Pero aunque sea variable,
eso realmente no afecta a lo que ya hayamos comentado, porque en este caso la tensión tiene la misma dirección que el desplazamiento, aunque sea variable, la dirección es la misma, y en el otro bloque la dirección es opuesta. Entonces se va a tener que plantear como una integral, pero en el bloque 1 sería esta, en el bloque 2, al ser opuesto, igual lo puedo escribir así. Bueno, ya simplificado, lo puedo escribir así. Como en el bloque 1 es horizontal, sería entonces un d de x. Como en el bloque 2 es vertical, sería un d de y. Pero igual, las expresiones, aunque sea d de x y d de y, recordemos que la magnitud del desplazamiento es la misma. Por lo tanto, el trabajo de ambas, al considerar el bloque 1 y el bloque 2 como sistema, se anula. Entonces, eso va a ocurrir siempre y vean que lo resalto independientemente de que sea una fuerza variable o sea una fuerza constante, la tensión se va a anular. Al tomar, al tomar todos los objetos como sistema, el trabajo de las tensiones se anula. No es que sea cero. Y eso es independiente si la tensión es una fuerza constante o variable. Dije que no lo iba a escribir, que allá de ahora en adelante ni lo iba a colocar, pero aquí solo quería resaltar eso, ¿no? Que la tensión es una fuerza variable y que por lo tanto deberíamos de plantearlo como una integral, pero que no hace falta porque a final de cuentas siempre se anula. Entonces ya agregué las fuerzas que hacen trabajo en M2, que es la tensión y el peso. Y a esto lo igualo. Claro, debo colocar el delta de K del objeto 1 más el delta de K del objeto 2. Pero, por lo que ya hemos comentado en este ejercicio, los dos bloques tienen un mismo desplazamiento, la magnitud del desplazamiento es igual, la rapidez es igual y la magnitud de la aceleración es igual. Entonces yo puedo escribir, en vez de escribir B1, B2, puedo escribir B. Por lo tanto, aquí puedo hacer un arreglo. Claro, puedo escribir el delta de K de 1, un medio de la masa, B final de 1 menos B inicial de 1, más un medio de masa, B final de 2 menos B final inicial de 2, a todas al cuadrado. Pero si uso el hecho de que la rapidez es la misma, pues puedo agrupar en un solo término. Además, el problema menciona que esto es igual a cero, porque arranca del reposo. Ok. Entonces, pregunta para ustedes. Y solo digan sí o no. Notemos que la fuerza del resorte va hacia la izquierda. El movimiento es a la derecha. Por lo tanto, podemos asegurar que el trabajo del resorte sea la fuerza del resorte por la magnitud del desplazamiento, por D. Solo digan sí o no. No sé si entró alguien más. Bueno, solo hay dos. ¿Será el trabajo del resorte la fuerza del resorte por D? ¿Fuerza por desplazamiento? Oscar dice que no. Ah, ¿y si le pongo un negativo? Ahí sí o todavía no. Ahora me parece que sí. No, no es así. Vean que lo acabo de comentar. ¿Por qué razón la tensión era una fuerza constante? Perdón, perdón, la respuesta aquí era no, ¿verdad? No era, dije que era variable, creo que lo escribí mal.
¿Es la tensión una fuerza constante? No. Por eso lo planteé como una integral. Entonces, ¿por qué razón no es constante la tensión o por qué razón es variable la tensión? Porque la fuerza de resorte es variable. Entonces, la fuerza de resorte es variable. No puedo utilizar, y eso lo debemos recordar, cuando hablo de trabajo, el trabajo de una fuerza constante es fuerza por desplazamiento. Un producto punto, ¿no? Y consideramos que en este caso, en realidad se mantiene constante todo. Se mantiene constante la fuerza y se mantiene constante el ángulo. Si la fuerza es variable o es una fuerza constante, pero lo que está ocurriendo es que el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza cambia, que este no es el caso, entonces el trabajo se debe calcular como una integral. O sea, quizás aquí puse sí, pero en realidad era no. La tensión es una fuerza constante, ¿no? Se plantea como una integral. En el caso de la tensión ya dijimos que en realidad no afecta tanto, puesto que se anula, pero en el de la fuerza de resorte sí. Pero habrá que recordar que cuando hablamos del resorte ya se estableció a que era igual. Se hizo toda la integral a partir de la ley de Hooke, o sea, la integral ya la hicimos. O sea, esta integral de aquí salía esto, para el resorte exclusivamente. Y decíamos que era un medio de K por la deformación inicial al cuadrado menos la deformación final al cuadrado. O sea que si es una fuerza variable, debo plantear la integral. Pero en el caso del resorte, la integral ya se hizo y lo que escribimos es directamente esto. Qué implica en el resorte? O sea, todo aquello que decíamos para las fuerzas constantes, de que si la fuerza va a favor del movimiento o si va en contra, que colocábamos un signo más y menos, todo eso funciona exclusivamente para fuerzas constantes. O sea que aquí, de este producto punto, es que yo digo, ok, si va a favor o va en contra, voy a colocar un signo más o menos o de repente va a ser cero. Con esta no. Con esta, es decir, el signo que vaya a tener, si el trabajo va a ser positivo o va a ser negativo, va a aparecer de manera natural al hacer la integral. O sea, que no es que no le voy a poner un signo afuera, no, lo voy a dejar más y a la hora de hacer la integral, de acuerdo a los valores que se obtengan de la integral, el resultado va a ser más y menos. Entonces, igual acá. Yo siempre voy a plantear el trabajo del resorte de esta forma, no le voy a colocar signos afuera, independientemente de que la fuerza vaya a favor o en contra, porque el signo va a aparecer de manera natural al hacer la resta. O sea que si la deformación inicial es mayor que la deformación final al cuadrado, pues va a ser negativa. Caso contrario, si la deformación inicial es menor, esto va a ser, perdón, si la inicial es mayor que la final, esto va a ser positivo y si la inicial es menor que la final, esto va a ser negativo. O sea que el signo aparece de forma natural. No veo, en el caso del resorte, eso de que sí va a favor o en contra. Si no, escribo directamente un medio de K, X inicial menos X final. Ahora, ¿por qué inicial menos final? Porque ese fue el resultado que se obtuvo al hacer la deducción de la integral. Lo hicimos, me parece que en la clase del lunes. Y que el signo igual, el signo aparece después. Ok, qué otra fuerza eh, nos falta aquí? Está el trabajo del resorte. Ah, ok, nos falta el trabajo de la fricción. Notemos lo siguiente, que aunque la tensión sea variable y la fuerza de resorte sean variables, la fuerza de fricción no es variable, porque recordemos que la fuerza de fricción es igual al mu por la normal. Y la normal es una constante. O sea que en este caso la fuerza de fricción
no es variable, puesto que la normal es constante. Entonces, el trabajo de la fricción es, vean que la fuerza de fricción, al ser constante, va opuesta al desplazamiento, entonces su trabajo va a ser negativo. Y es menos fuerza de fricción por la magnitud del desplazamiento. Repito, el primer término hace referencia a la fuerza, el segundo hace referencia al desplazamiento. Pero eso no aplica en el primer trabajo, puesto que la fuerza es variable. Y solo me queda el trabajo del peso del objeto 2. Vean que el peso es una fuerza constante, el peso va en la misma dirección, bueno, la fuerza de gravedad va en la misma dirección que el desplazamiento, por lo tanto su trabajo va a ser positivo. Y simplemente es la fuerza, en este caso es la magnitud es m por g, por la magnitud del desplazamiento que vuelve a ser d. Y el resultado es positivo porque la fuerza tiene la misma dirección que el desplazamiento. Luego, tengo entonces un medio de m1 más m2 por la rapidez final de ambos bloques al cuadrado. Entonces, al final de cuentas me queda el trabajo del peso del bloque 2, el trabajo de la fricción y el trabajo de la fuerza en el resorte. Hay que estar de acuerdo que D, que lo mencionamos al inicio porque el problema menciona que el bloque 2 se desplaza o cae 1 metro. Entonces he definido que D es la magnitud del desplazamiento y es igual a 1 metro. Hace falta calcular un par de cosas acá. En primer lugar, la fuerza de fricción, que es igual a mu por la normal. La normal, pues, podemos deducir o simplemente decimos aquí arriba, sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0, tomando positivas hacia arriba, estoy sumando en el bloque 1. Lo que me queda es normal menos M1 gravedad igual a 0, la normal es numéricamente igual al peso del objeto 1. Entonces ya tengo la normal. La normal entonces es M1 gravedad, D es igual a 1. Y vean lo que les decía en la clase del miércoles, que normalmente muchos alumnos suelen olvidar el desplazamiento. Aquí como D es igual a 1, porque es un problema sacado de un libro, no afectaría el hecho de que se lo hayan olvidado. Pero claro, si D no es 1, pues ahí se afecta. He tenido casos, este problema se puso una vez en examen y alumnos que olvidaron colocar la D, después alegaron que no la habían puesto porque como que D era 1, pero era mentira, no la pusieron porque no se les olvidó. Ok. Luego aquí M2 gravedad por D, igual. Y lo único que no tenemos todavía claro es cuál es la deformación final. Porque el objeto está deformado inicialmente, a diferencia de la gran mayoría de problemas donde la deformación inicial es 0. En este, recordemos que se habló de una deformación inicial. Y en este caso se dijo que estaba estirado. O sea que si yo, por ejemplo, pensemos en que aquí está el resorte y que este es el resorte sin deformar. Tendríamos, voy a buscar un color no tan, ok, este. Entonces, inicialmente pueden observar que hay una deformación inicial que la voy a marcar aquí en el momento que parte del reposo. Por aquí la velocidad, recordemos que es 0. Pero hay una deformación inicial. ¿De cuánto? Vimos que es 0.5. Luego, el objeto se mueve y aquí la importancia de resaltar que el objeto está pegado al resorte.
Por lo tanto, cuando el objeto se mueva y avance hasta acá, la deformación final es la distancia a partir de la posición o la posición de equilibrio del resorte, es decir, donde está sin deformar. O sea que lo que está deformado el resorte en el punto final es todo lo que tengo marcado, bueno, resaltado en amarillo. Si la deformación inicial es 0.5 metros, ¿cuánto es la deformación final? 1.5, exacto. Entonces, vean que esa deformación inicial debe agregarse, ¿no? Debe agregarse, puesto que la deformación se tiene que medir desde acá. Entonces serían los 0.5 que está deformado inicialmente, más el 1 metro que va a recorrer. Entonces hacemos los cambios acá. Yo lo puedo escribir directamente así. Voy a colocar acá la deformación inicial al cuadrado y la deformación final es x inicial más d. O decir directamente que este valor es 0.5 y que todo este valor es 1.5. Ahí tenemos entonces toda la información. Voy a despejar. Bueno, me quedaría un 2 multiplicando a 1 medio de la constante del resorte, que son 100, por 0.5 al cuadrado, menos 1.5 al cuadrado. Vean que al evaluar esas deformaciones, el resultado de la resta va a ser negativo. Entonces, por esa razón resalto, en un resorte no me voy a preocupar de si la fuerza del resorte va a favor o va en contra, sino plantear esa expresión y después, de manera natural, al evaluar los números en esa resta, va a aparecer el signo. Tendría en todo caso menos el mu, creo que era 0.4, déjenme verificar. El mu es 0.4, hay una masa de 4 y una masa de 20. Okay. Entonces el mu es 0.4, la masa 1 es 4, por la gravedad que es 9.8, por 1 que es d, más la otra que es 20, por 9.8, por 1. Todo esto dividido entre la suma de las masas, que es 4 más 20, la raíz de todo esto. ¿Qué hubiese cambiado, por ejemplo? Aquí solo es de evaluar, el cálculo lo hacen ustedes después. Pero ¿qué hubiese cambiado? Porque ya dijimos que la deformación final es 1.5, por lo que el problema mencionaba. ¿Qué hubiese cambiado, por ejemplo, si en vez de decir que la fuerza, por aquí dijimos, la fuerza de resorte está inicialmente apuntando a la izquierda, el problema pudo haber dicho que inicialmente esa fuerza apuntaba a la derecha, y en este caso la deformación inicial hubiese sido una compresión. Está comprimido inicialmente. Entonces, la x inicial yo puedo escribir 0.5 y recordemos que había una convención de signos respecto a si era estirado o estaba comprimido. Y que dijimos que esos signos dependían de qué lado estaba el extremo fijo del resorte. Pero en todo caso, esa convención no nos es de tanto interés por la simple y sencilla razón que cuando vamos a evaluar esos números, las deformaciones están al cuadrado.
Entonces, si alguien quiere considerar que la deformación es 0.5, pero quiere poner x igual a menos 0.5, bueno, lo puede hacer, pero vean que el cuadrado al final de cuentas se va a cargar el signo. Entonces no importa ahorita. En métodos energéticos no importa la conversión de signos para la deformación. Ya en métodos donde donde van a resolver la ecuación diferencial, que es lo que hacen en física 200, ahí sí la convención va a ser de interés. Aquí realmente no. Entonces yo puedo considerar, solo decir, hay una deformación de 0.5. Bueno, una compresión de 0.5 y no estoy tan pendiente del signo. Pero si mi problema hubiese dicho, perdón, que inicialmente el objeto está comprimido 0.5, ¿cuál hubiese sido la deformación final? ¿Seguiría siendo 1.5? ¿O sería otro número? Exacto, es 0.5. Entonces tienen que ver que inicialmente hay una deformación, o sea que esto es 0.5, está comprimido 0.5. Luego, a partir de acá, recorre 1 metro. Por lo tanto, luego llega hasta acá y la deformación se mide desde acá. Ahí, digamos, es el x0. Entonces, lo que está deformado en el punto final sería 0.5. Claro que le deba colocar negativo a una de las dos. Digamos, en física 100, esa convención de signos no va a ser importante por lo que ya mencioné, que como están elevadas al cuadrado, las cantidades, los signos van a desaparecer. Pero hay un cambio considerable en decir que el resorte está inicialmente estirado o en decir que el resorte está inicialmente comprimido. En ese sentido, también el problema podría decir que el resorte no está deformado inicialmente, y si el problema dice que no está deformado inicialmente, que podría ser otro ejercicio, pues es claro que la deformación inicial sería 0 y la deformación final sería D, porque a partir de la longitud natural recorre el bloque una distancia de D. También un ejercicio podría decir, a diferencia de este, bueno, que hay un valor que inicialmente la velocidad de tanto. Entonces ya este valor no sería 0, sino que reemplazamos el número que nos estén dando. Vean nuevamente entonces que hay un montón de consideraciones teóricas, pero si cuento los pasos efectivos del ejercicio, es decir, plantear mi teorema del trabajo neto, luego reemplazar los trabajos, porque este paso ya mencioné que es opcional, ya después ya no lo voy a colocar. Quizás en los problemas iniciales solo es para ejemplificar qué trabajos son cero, qué trabajos se van a anular y todo lo demás. Pero ese sí lo pueden omitir. Un tercer paso, que lo único que hice en realidad fue cambiar la fricción. Entonces realmente no es ni un paso diferente. Si lo quieren tomar como paso está, yo no lo considero un paso. Y un tercero es despejar. Si consideran este, entonces son 4 pasos. Si no, son 3 pasos. O sea que estos ejercicios, lo ventajoso que tienen es que podemos encontrar información con procedimientos extremadamente cortos. Pero claro, la teoría es lo que debe considerarse, que
hay que ver, bueno, si es variable, cuánto es su trabajo, si es constante, cuánto es su trabajo, si es cero. O sea, es ver qué debo de incluir en mi suma, qué debo reemplazar, qué debo cancelar, qué debo anular y a qué voy a igualar. Pero esa es la teoría que hay en el fondo. Si la teoría está clara, pues van a ver que evidentemente son problemas extremadamente cortos. Claro que van a haber un montón de términos, sí, que pueden haber un montón de fuerzas, pero sí son problemas que en 3 y 4 pasos se terminan. Perdón. Y es una ventaja en comparación con cinemática o con dinámica, porque la cantidad de pasos en muchos problemas se puede extender. Preguntas hasta ahí. Ok, voy a dejar planteado otro ejercicio, que es una variante a uno que ya está en los videos de la parte dinámica. Imaginemos que tenemos a Tarzán que tiene una masa M. Él está agarrando una liana, una cuerda de longitud L, y que inicialmente él forma, o la cuerda donde se está lanzando, forma un ángulo teta con respecto a la vertical. Nos piden cuál es su rapidez en el punto más bajo. Y ese punto más bajo, pues se supone que, bueno, no se supone, se calcula o se puede determinar, es básicamente ahí. Es decir, la rapidez ahí. Es un movimiento circular, y si recuerdan el problema de Tarzán, el que está en dinámica, que se mezcló dinámica con cinemática, era un problema que hasta había que integrar. Mencionaba o resaltaba el hecho de que al hacer el diagrama de cuerpo libre, aquí pues lo voy a hacer en este punto, voy a marcar la trayectoria circular y tengo este punto, que es el punto inicial, y este punto, que es el punto final. Entonces tengo la tensión de la cuerda, tengo la fuerza de gravedad, tendría un eje radial y un eje tangencial. Tengo dos fuerzas. Vimos en ese problema, y generalmente eso ocurre cuando hay movimientos en un círculo vertical, como en este el caso, que la tensión es una fuerza variable. Y que dependía del ángulo teta que describe la cuerda, ya sea con la horizontal o con la vertical. No recuerdo el ángulo, creo que el ángulo que puse en ese problema de dinámica era con la horizontal. Aquí lo pongo un ángulo diferente, pero al final de cuentas la tensión va a depender del ángulo. La situación es que podemos ver que en el caso de la tensión, como tengo la trayectoria circular, la tensión estarán de acuerdo que es una fuerza que siempre va radial. En cualquier punto que la vayan a dibujar, siempre va apuntando
a el centro, pero además el delta de R es tangente a la curva. Entonces, para calcular el trabajo de la tensión tendría que tener la expresión que depende del ángulo, que va en dirección radial, hacer el producto punto con el DDR que va en dirección tangencial, pero notemos que en este caso, en todo momento, la tensión por ser radial y el delta de R por ser tangencial, estos son vectores perpendiculares. ¿Qué implica eso al hacer el producto punto, independientemente de que una fuerza sea eh, variable? ¿Cuánto sería ese producto punto? Producto punto de dos vectores perpendiculares, independientemente que los vectores sean variables, de cero. O sea que el trabajo de la tensión en este caso es cero. ¿Por qué? Porque la tensión, independientemente de que sea una fuerza variable, es perpendicular al diferencial de R. Veamos que la dirección de la tensión cambia, la dirección de la tensión cambia, su magnitud también. El delta de R, bueno, su magnitud es igual, pero su dirección va cambiando. O algunos pueden decir que la magnitud va a cambiar, pero en todo caso lo importante del delta de R y de la tensión es que son perpendiculares y eso es más que suficiente para que el producto dé cero independientemente de la integral. O sea que en este caso el trabajo de la tensión es cero. No es como antes que teníamos que la tensión efectuaba trabajo en cada bloque, pero al tomar todo como sistema, el trabajo se anulaba. Aquí no, aquí la tensión no efectúa trabajo. Entonces, si vamos a plantear el teorema del trabajo neto, yo digo el trabajo neto es un delta de K y únicamente hay trabajos, bueno, dos fuerzas. Únicamente hay dos fuerzas, pero ya vimos que su trabajo es cero. Entonces, la situación es que nos queda el trabajo del peso. Con el peso hay otra situación. Lo voy a hacer aquí un poquito más exagerado. Digamos que esa es la trayectoria. Con el peso, recordemos que el peso es una fuerza que va vertical hacia abajo. La voy a dibujar en diferentes puntos de la trayectoria. El delta de R, como acabo de mencionar, es un vector que es tangente y notemos, y lo voy a hacer exagerar bastante el dibujo, notemos lo siguiente, que en este caso lo que va cambiando, la fuerza de gravedad es una fuerza constante, pero notemos que el ángulo que hay entre el peso y el delta de R va cambiando. Entonces, al ser una fuerza constante pero un ángulo variable, deberíamos de calcular el trabajo del peso como una integral. No porque la fuerza sea variable, sino porque el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento cambia. Entonces debo hacer la integral de la fuerza de gravedad de dr. Voy a poner aquí mejor.
Puesto que phi cambia o varía, debo integrar. La situación es que esa es una opción. Es decir, planteo una integral para esa curva, que todavía no vamos a detallar eso, pero la situación es que el concepto de fuerza conservativa. Recordemos que una de las características de una fuerza conservativa es que no depende de la trayectoria. ¿Cómo así? Que si yo quiero calcular o si calculo el trabajo de esa fuerza que es conservativa por un camino que une dos puntos, en este caso un punto inicial y un punto final, y yo calculo el trabajo de la fuerza por otro camino que conecta ese punto inicial y final y por cuatro caminos diferentes que conectan ese punto inicial y final, el trabajo es el mismo. Esa es la definición o propiedad de fuerza conservativa, sin hablar todavía de potencial. Simplemente el trabajo por cualquier camino que vaya del punto inicial a final me debe dar igual. Entonces, si este camino, que es una porción de círculo, me obliga a hacer una integral porque el ángulo phi cambia, lo que puedo hacer es buscar otro camino. No estoy diciendo que el objeto se mueva por otro camino, pero sé que por otro camino el trabajo de esa fuerza, el resultado que obtenga, debe ser igual. Entonces, ¿qué hago? Me busco un camino que sea más simple de trabajar. ¿Cómo así? Me puedo tomar un camino, en este caso, que sea en dos partes. Una parte horizontal y una parte vertical. No es que el trabajo o que la partícula se vaya a mover por ahí. Es decir, la partícula se mueve por la que vamos a llamar curva 1, pero yo quiero calcular el trabajo por la curva 2. Al final de cuentas, el trabajo del peso, cuando lo hacemos por la curva 1, debe dar lo mismo cuando lo hacemos por la curva 2. O sea que la curva 2 es un camino donde yo pueda calcular de manera más fácil el trabajo sin tener que integrar, puesto que busco horizontal y vertical. Entonces, ¿qué sucede? Que en esta parte, notemos, en el peso, en la parte horizontal, no efectúa trabajo porque el peso ahí es perpendicular al desplazamiento que hay en esa parte. Entonces, el peso no efectúa trabajo en la parte horizontal. Pero en cambio, en la parte vertical, el peso, recordemos que va, supongo que la partícula se mueve por la curva 2, aunque no es así, pero esa curva 2, repito, me da mayor facilidad para calcular el trabajo. Y si yo obtengo la respuesta a lo largo de la curva 2 o de cualquier otra curva, puedo hablar de una curva 3 que la puedo marcar acá, el resultado que obtenga es el mismo independientemente de por qué curva se mueva. Entonces, si la idea es aprovechar el hecho de que es una fuerza conservativa para buscar una curva donde yo lo pueda calcular mucho más fácil. Esa es la idea, pero lo vamos a completar en la clase del lunes. ¿Preguntas hasta ahí? No.